¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la tesis que hay detrás? Pensando en que a alguien que le demuele la casa y que es narcotraficante y por lo tanto tiene recursos, se va a cambiar a la casa al lado o a la comuna de al lado. Ustedes dos de los periodistas más mateos del periodismo chileno y saben perfectamente que esto no surgió de una idea de la Municipalidad de La Florida ni de su alcalde. Fue la Fiscalía la que nos dijo, tenemos un problema. Nosotros perseguimos, encarcelamos y a veces condenamos incluso, pero las casas siguen funcionando como albergue de delincuentes o centros de tráfico o albergue de armas. Y nos dicen, ¿qué podemos hacer? Y nosotros volvimos sobre la ley, nos dimos cuenta que la Ley General de Urbanismo permite demoler ampliaciones ilegales. Le dijimos, mire, acá está. Acá tenemos una herramienta por donde podemos ayudarle al Ministerio Público. Que hay muchas, digámoslo, que hay muchas casas que tienen ampliaciones ilegales en Santiago y en todo nuestro país. Es la realidad del pueblo chileno que con mucho esfuerzo ha progresado. Hizo una ampliación de la cocina, el dormitorio para la hija que está teniendo una guaguita, o el cobertizo para el auto que nunca nadie pensó que iban a tener. Está lleno de construcciones ilegales, por eso no se usa casi esa ley. Y nos dimos cuenta que esta ley, que estaba bastante dormida, se podía utilizar para colaborar en este vacío que estaba teniendo el Ministerio Público en su combate contra el narcotráfico. Una vez hecho eso, con la asesoría técnica del director de obras y cumpliendo con la ley, por eso te hago yo sé que ustedes lo saben, pero para efectos de la gente que está en la casa también lo tengan claro. Esto no es una ocurrencia nuestra, la ley estaba vigente. Pero no surgió a solicitud nuestra, surgió a solicitud del Ministerio Público. ¿Y cuál es la tesis? Sí, eso es lo que le quiero preguntar. Primero, yo diría que hay 3 tesis que son súper importantes. Primero, que se cumple la ley. No es menor que se cumpla la ley. El otro día me decían, no, pero, pero es bien antojadizo porque hay muchos casos donde no se cumple la ley, esta ley, que es tener regularizado las ampliaciones. Te voy a poner el ejemplo. Cuando hay un carabinero controlando la velocidad en una esquina, y no se controla en toda la esquina, se controla en una. ¿No hay que controlar la velocidad en esa esquina? Claro que sí. Primero porque hay que hacer cumplir la ley respecto al infractor, pero también porque se educa a todos los otros conductores de modo tal que todos respeten la ley. Esto es lo mismo. El narcotraficante que ve que se empezó a demoler, al menos en la Florida, las casas ilegales, la va a pensar mucho antes de volver a hacerlo. Alcalde. Segundo, y esto es súper relevante, y esto no es, en ningún caso te estoy diciendo que hay que ir a la calle para que tengan calle con ese tono que a mí me carga, pero efectivamente yo los invito a que le pregunten a los vecinos del entorno. Romper la dinámica del silencio, la cultura de la muerte, la del choro, como esta casa, esta que están viendo ustedes, donde se iban a cortar el pelo por 200.000 pesos los narcos, que iban a otra cosa, digamos. Con autos de alta gama, los vecinos no podían salir entre fuegos artificiales y tiroteos. Cuando pasa esto, los vecinos empiezan a hablar. De hecho, en la primera demolición nadie quería hablar con la prensa. Al día siguiente habían 20 vecinos dispuestos a hablar. Segunda tesis, romper con el espiral del silencio. Y la tercera, qué importante es para un niño que vive en ese barrio ver que los malos pagan. Alcalde. Porque el antivalor que constituye el narco, y caramba que ocurrió en Colombia con Pablo Escobar, que es el epítome de esto, pues al final tienen las mejores casas, tienen los mejores autos, son los dueños del barrio. ¿En qué ambiente crecen los niños? ¿Y cómo el padre le dice a ese niño el camino del estudio, el camino del trabajo y no el camino del narco? Alcalde, sí,